Enfrentamos un nuevo partido. Y no me refiero absolutamente a nada del famoso mundial, sino me refiero a otro tipo de partido. El partido que tiene que ver con la economía, con el futuro y sobre todo con qué demonios va a pasar. Estamos hablando del TEMEC. ¿Qué está pasando? Hay una renegociación, pero ¿eso qué significa? ¿Que vamos a estar igual o peor? Bueno, lo único que sí sé es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. A ver, mi querido Antonio, ¿estamos en peligro con el TEMEC? ¿Hay peligro de que lo corten? ¿Hay peligro de que nos lleve la fregada? Bueno, de que lo corten no es posible jurídicamente porque en la cláusula de no renovación hay una transición de 10 años. Pero lo que sí genera es bastante incertidumbre e inseguridad jurídica en el sentido de que si no fue ratificado en cualquier momento unilateralmente Estados Unidos puede aplicar fracciones arancelarias, cuotas compensatorias o bien simplemente prohibir la entrada de algunas mercancías. Desde mi punto de vista, la no renovación es un fracaso del gobierno federal, toda vez que nos quitó esa seguridad y ese grado de inversión que como país teníamos. Entonces ahorita ya lo vimos. ¿Qué hacen empresas? El caso Toyota no se va toda la armadora, pero una parte ya se va para Estados Unidos, porque esa figura de exenciones fiscales de que generaba el Tratado de Libre Comercio simplemente está volando. No hay una seguridad jurídica y de un día a otro puede pasar esto. Ahora, viéndolo positivamente, efectivamente los empresarios tienen con sus pares norteamericanos y canadienses diálogos directos, pero no depende del empresario, sino del gobierno, del sistema federal, que pueden imponer en cualquier cuestión una medida proteccionista, que ya ha pasado con Estados Unidos. Sí. A Donald Trump se le ocurre hoy vamos a proteger la industria automotriz y le vamos a poner impuestos y bueno, puede ocurrir, finalmente lo pagarían los norteamericanos, pero eso no resta competitividad para efectos de seguir siendo una nación atractiva para ingresar al mercado más importante del mundo. Sí, he recibido reportes de Tijuana que pues están preocupados, ¿no? Porque dicen, aquí, ¿qué va a pasar con toda esta, pues todos los empleos de Toyota? ¿Qué va a pasar, no? Mira, esa es una de las cuestiones. Ahora, otra de los puntos en el Gran Trato. Estuvimos en un panel con Coparmex que nos invitaron a bastantes académicos y participando directamente. Y efectivamente, la cuestión de negociación por las pares no fue el problema son decisiones políticas. Esa globalización de las decisiones políticas que atañen a cuestiones financieras, pues tienen en este momento a México bajo la lupa. Quieran o no reconocerlo, me preocupa mucho en el sentido de que ¿qué seguridad jurídica transmites al empresario? Otra de las cuestiones que no lo quieren ver, pero influyó, fue el cambio de la Corte. ¿Qué quieren hacer? Nos sometemos a arbitrajes internacionales. ¿Dónde van a fijar la jurisdicción? Pues en este momento en Estados Unidos, no en la jurisdicción mexicana. Entonces imagínate, ya nos están desplazando y nos están obligando a someternos a paneles internacionales porque no hay confianza en el sistema judicial mexicano. Es decir, vamos a jugar con sus reglas. Si quieres seguir dentro de este ámbito, de que cada año no te aumente, te voy a mandar un dossier informativo, esto requiero, esto necesito, y si no te gusta, no te preocupes, no vengas a venderme aquí, así de fácil. Bueno, empresarios, por ejemplo, de Jalisco, como Lancaster y otros más, Carlos, pues se han manifestado a decir, pues, a ver, ¿qué vamos a hacer, no? Sí, yo creo que es preocupante, quizás más la parte interna que hacia afuera. Ahorita digamos que el enemigo popular es Trump, ¿no? El que está de alguna manera poniendo ahí la presión, los aranceles, pero finalmente yo creo que sobre todo es un tema interno de esta coyuntura. Ya las cadenas de suministro están demasiado estructuradas, tanto en México, sobre todo con Estados Unidos, pero bueno, también Canadá, incluso hay más convergencia económica entre esos dos países. Quizás México somos el socio más retrasado, pero en eso consisten estos acuerdos, ¿no? En finalmente lograr esa convergencia e integración. Creo que el Telecán en su momento, en el 93, ese era el enfoque que tenía.
Y sí, desafortunadamente ahora pues está sujeto a esa presión, ¿no? A partir del que 2020, ya cuando se creó el TEMEC, y ahora con esta, como bien comenta Toño, renegociación, que aún quedan todavía, podemos decir que todavía tiene vida mínimo hasta el 2036. Yo creo que va a seguir existiendo, simple y sencillamente va a haber una mayor presión, y como bien comentas, Leonardo, pues seguramente aquí el poderoso es Estados Unidos, ¿no? Es el que nos va a poner un poco la guía. Pero son sus industrias, o sea, realmente nosotros, el comercio exterior de México está basado en, digamos que la industria, sobre todo estadounidense. Sí, y yo quisiera verlo desde el otro punto de vista, es decir, si partimos desde el 94, que empezó todo este brete del Tratado de Libre Comercio, nosotros como país, o México como país, ¿ganó algo con este? O sea, ¿le fue bien en ese sentido? ¿O le hubiera ido peor si no se hubiera hecho este tratado del 94 para acá? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y la respuesta es dependiendo a quién se le pregunte. La verdad es que creo que hasta el día de hoy se analiza desde diversas ópticas de la ciencia económica acerca de cuál fue el impacto, porque por una parte tenemos unos datos duros donde hemos observado, e incluso con el TEMEC, ¿no? Un crecimiento, por ejemplo, del intercambio comercial entre nuestros países, con Canadá, que no hay que olvidarlo, que también es un elemento importante, y demás. Pero la pregunta que viene desde hace tiempo rondando en ciertos gobiernos es, ya no solamente es la cuestión de crecer, sino el cómo creces. Que ha habido un crecimiento económico gracias primero al Telecán y posteriormente al TEMEC, yo creo que objetivamente en datos duros no se puede negar. Pero aquí la cuestión ya no solamente es cuánto supone ese intercambio comercial, sino qué se está haciendo con los beneficios de eso y también qué estamos perdiendo, por así decirlo. Por ejemplo, decía aquí Antonio muy certeramente, el TEMEC sigue en vigor, o sea, esa es la verdad. Lo que pasa es que hemos perdido una oportunidad de dar una certidumbre a las empresas, a los empresarios, a los comerciantes, de darles un marco hasta el año 2042, un marco en el que hacer negocios. Y entramos ahora en un periodo de cierta incertidumbre. No estamos en un proceso de renegociación, estamos en un proceso de revisión, en tanto que Estados Unidos, en parte con razón, en algunas ocasiones, dice que el TEMEC se está aplicando mal y que lo están utilizando ciertos países para, bueno, el discurso de Trump, robar a Estados Unidos. Por ejemplo, la idea del TEMEC era reducir los déficits comerciales, principalmente que Estados Unidos tiene con México y con Canadá, y resulta que el déficit comercial con México no solo no se ha reducido, ha aumentado, y Estados Unidos dice que México está siendo un instrumento de China para entrar en el mercado estadounidense. De ahí que una de las cosas que están revisando es el tema de las piezas de origen. Y esto que estamos comentando de la incertidumbre y demás, Toyota ya ha dicho que parte de su producción de Baja California se va a ir hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el objetivo de Donald Trump es muy claro. Trump en el último año ha ganado cerca de 1.000 millones de dólares en un entorno favorable a los especuladores. Trump lo que quiere es que en esta incertidumbre que se está creando, digamos, haya capitales que se trasladen desde México a Estados Unidos. No olvidemos que esto a veces se nos olvida, el 40% de la inversión extranjera directa que hay en México viene de Estados Unidos. Y cuando Trump habla de que hay que mejorar las condiciones laborales en Estados Unidos, no es que de repente Trump sea sindicalista, sino que básicamente lo que quiere es encarecer costes y que a las empresas les resulte más rentable o más beneficioso invertir en Estados Unidos. Lo que pasa es que esto es de consecuencias bastante complejas. Y como ha dicho el compañero, no nos olvidemos la dinámica interna. Hay elecciones intermedias en noviembre de este año. ¿Y con qué carta se va a presentar Donald Trump? ¿Con un crecimiento en torno al 2%? ¿Con una inflación en torno al 4%? Verdaderamente los datos macroeconómicos con los que Trump se puede presentar, y más con la reactivación del conflicto en Hormuz que hemos visto hace unos días, pues la verdad es preocupante. Sí, sobre todo porque ahora desde el otro punto de vista, desde el punto de vista, digamos, del gobierno mexicano, se habla mucho de que pues esto es exactamente lo que tú estás diciendo, que este es un tema más que nada electorero, que no nos preocupemos,
que tenemos de aquí al día 20 de julio a seguir renegociando, que de aquí al 2036 no va a pasar nada. Yo siento que es un poco como, bueno, ahora sí que utilizando términos futboleros que a ti te encantan también y que hablamos hace unos meses aquí en Cambios de todo el brete de la FIFA, que habría que revisar otra vez esa entrevista porque creo que se está resolviendo. Este mundial, pues ahora sí que podemos decir que es un mundial Temec, ¿no? Y a final de cuentas, pues todos pensábamos que la alegría del mundial, pues iba a seguir. O sea, este es otro partido, y este es un partido donde Estados Unidos también juega de local, ¿o cómo lo ves desde esa comparativa? Mira, juega de local, es socio de FIFA y tiene los árbitros, los abanderados y el VAR. Y no juega Argentina. Pero efectivamente lo que dices aquí es muy cierto, como siempre, los gobiernos, más este gobierno federal que hemos tenido, como que viven en otro planeta, porque los académicos que nos dedicamos a estos temas, como aquí los compañeros, observamos escenarios y contextos distintos. Y los empresarios también. De que no pasa nada, claro que sí pasa, pero el empresario mexicano se sabe y ha entendido cómo la dinámica se ha sobrepuesto a devaluaciones, a crisis, a estancamientos, a contracciones, a devaluaciones. Bueno, hasta terremotos. O sea, el empresario mexicano es guerrero, lo ha entendido y ahorita sabe en qué terreno está. Y ese terreno no es el de la seguridad jurídica. Me llama la atención que revisé la página del Gobierno de la República y dice, tenemos una estrategia. Dije, hermoso. ¿Cuál de las estrategias del gobierno federal ha funcionado hasta ahorita? Ahorita, obviamente, necesitan el tratado con seguridad jurídica porque la presión sobre las finanzas públicas está tremenda. Mira, ahorita ya no hay fideicomisos, ya no hay fondos de reserva, no hay fondos para alguna contingencia. Entonces, las finanzas públicas tienen déficit. La ley de presupuesto de ingresos, de los 10 billones que se van a gastar este año, 2 provienen de deuda, más la deuda que dejaron del sexenio anterior, tenemos ya no números rojos, infrarrojos. La finanza pública va a sufrir la presión y el IVA, que es el impuesto flujo, sí o sí va a tener que aumentar del 16, lo pronosticamos un 20 o 21. Dicen que no, vamos a ver, ya veremos el 27. Pero si se nos caen las importaciones, se nos caen las exportaciones, se nos cae este esquema de seguridad de comercio exterior, imagínate que un día nos pongan para importar mucha fruta que traemos de Estados Unidos también, o insumos médicos, nos ponen una cuota compensatoria. Y los norteamericanos también nos ponen por la exportación un impuesto. ¿Ganaría el fisco norteamericano? El fisco mexicano no le quedaría más que bajar los precios. ¿Qué ha pasado con la gasolina? Cuando ahora no había, obligan a los empresarios a que no cobres IEPS, sacan estímulos, pues esas omisiones de recaudación traen efectos y eso los va a pagar la población, los van a venir pagando los contribuyentes. El empresario, ¿qué hace? Pues se tiene que adaptar, ni modo que cierre la empresa. Ya lo dijiste, Carlos, lo dijiste, Tocayo. ¿Qué es lo que hace el empresario mexicano? Inseguridad, claro que creció, pero también hubo empresas y sectores económicos que se fueron al traste. En los análisis que hemos visto del Tratado de Libre Comercio, bueno, la industria manufacturera pues creció 427% en unos segmentos, pero el campo fue muy dañado, fueron algunos sectores. Ahora, pues ya nos adaptamos, estamos aquí, pero estamos condicionados a que si un día Trump, en cuestión electoral, coincido contigo, dice, me harté y mañana no vamos a permitir que mercancías mexicanas que no sean de empresas norteamericanas, si quieren venir, les vamos a cobrar un impuesto. Aunque lo paguen los norteamericanos, pero el efecto político ya surte efectos. Y el efecto también electorero en el sentido de que Trump nos defiende nuestros trabajos, defiende nuestros salarios, defiende el territorio, etcétera, etcétera. Bueno, esta historia, como pueden ver, pues es más importante de lo que parece y es más importante que el Mundial. Es decir, aquí sí, si perdemos, perdemos todos. Por eso urgen cambios. Bueno, esta preocupación, esta incertidumbre, ¿y ahora qué vamos a hacer o cómo está el asunto? Pues también lo están reflejando lo que conocemos como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Lo que están pidiendo, pues es lo que
han estado señalando nuestros analistas, es decir, certidumbre. ¿A qué jugamos y por dónde jugamos y a dónde vamos? Esto fue lo que dijeron esta semana. Hay incertidumbre entre los inversionistas en Jalisco por la revisión anual del TEMEC. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios dio a conocer que las negociaciones del TEMEC generan cautela en los inversionistas que buscan certeza a largo plazo. Digo, sin lugar a duda, pues sí pone en expectativa a cualquier inversionista, ¿no? Porque no es lo mismo tener la garantía de 10 años, de 15 años, a tenerla a una revisión anual. Esta relación tripartita que tenemos al final del día con Canadá, Estados Unidos y México es una relación que no puede terminarse porque estamos todos totalmente ligados y somos, principalmente con Estados Unidos, nuestras economías son muy codependientes, ¿no? Pero ante esto, los empresarios enfatizan que la relación tripartita entre México, Canadá y Estados Unidos, la cual es indisoluble debido a la codependencia económica, y resaltaron que mientras los gobiernos son transitorios, las empresas permanecen y se adaptan. Creo que la decisión todavía no está 100% definida, pero sí está muy encaminada a esto. Sí da un poco de incertidumbre, obviamente pues afecta a todos los mercados, no solamente la industria inmobiliaria, pero creo que también está en nosotros el ver el lado positivo y tratar de resaltar lo positivo en esto para que sigamos impulsando y sigamos generando la confianza. Ante la incertidumbre, destacaron la inversión de más de 15,000 millones de pesos en la segunda pista del aeropuerto de Guadalajara, además del crecimiento exponencial de parques industriales con acceso directo al aeropuerto y cercanía al macrolibramiento. Para Cambios, Alan Castellanos. Por ejemplo, Carlos, en el caso, hablando específicamente de Jalisco, de esta Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Jalisco y de otros más, factores, por decir algo, que a lo mejor no tienen nada que ver con el TEMEC, pero que sí de alguna manera inciden en esta incertidumbre. O sea, el agua sucia que tenemos, el tema de la inseguridad, el tema de los desaparecidos, de los reclutamientos, en fin, lo que vivimos a diario. También noto que en Jalisco hay como un clima de no pasa nada, no se preocupen. Y sí pasa, pues. Totalmente de acuerdo. Creo que sí es preocupante el que no estemos atendiendo esos problemas, digo yo, fundamentales, ¿no? Los internos, Estado de Derecho, seguridad jurídica, lo que dices, que no haya agua, digamos, potable, que se contamine, la infraestructura, para mí es el fundamento principal que debemos de ocuparnos, ¿no? Tanto gobierno como empresarios, ya en los gobierno en los 3 niveles, ¿no? Mejorar la infraestructura en puertos, aeropuertos, ferropuertos, tema del ferrocarril es importantísimo, mejorar toda la conectividad. Y ahorita que decías de la acción de parques industriales, precisamente eso, cómo conectar como si fuera un sistema circulatorio todo el país y que la sangre fluya rápido, ¿no? En este caso son bienes, personas. La competitividad de los países se da básicamente en la movilidad y seguridad que se tiene para que precisamente la gente se traslade. Tenemos, como decimos, somos un país maravilloso en turismo, playas, bosques, pero es difícil moverse. Igual pasa con el comercio. La movilidad de las mercancías que van y vienen, si fuéramos muy fluidos, definitivamente Estados Unidos nos vería como la opción para ingresar todo el producto a nivel global a través de México. Seríamos su mejor, digamos, filtro de seguridad. Pero ahora somos todo lo contrario, ¿no? Finalmente es mejorar infraestructura. Yo diría que en el caso de Jalisco en particular, está mal que lo diga, pero pues me tocó precisamente el aeropuerto, la terminal de carga es un hub que ha logrado conectar Europa y Asia de manera directa. Ya tenemos años con vuelos directos. Lo que no ocurría con pasajeros se desarrolló con carga. Y ahora la carga es la que está detonando también el tráfico de rutas directas, no de pasajeros. Pero bueno, dejando un poquito el lado de la carga aérea, creo que ahora el gran tema es el movimiento portuario, ¿no? Que los puertos se conecten de mejor manera. Los ferrocarriles, tengo análisis que he desarrollado con el gobierno del estado precisamente que se puedan eliminar más de 1,000 trailers diarios de las carreteras. Y eso es contaminación, inseguridad, daños a... Ampliar carreteras. Me tocó ir hace poco a Manzanillo y bueno, es un caos las obras que están haciendo. Desvíos por zonas que son bastante peligrosas. Me dijeron, pero ¿cómo te fuiste por ahí? Una desviación ahí por Asmoles.
Y el punto es ese, nos cuesta mucho la inseguridad en tema de movilidad, ¿no? Y eso es lo que hay que, principalmente creo yo, que atacar, ya sea AMPI o cualquier otro tipo de asociación, velar para que el gobierno en sus 3 niveles garantice la seguridad. Sí, esa parte los mismos transportistas lo han dicho infinidad de ocasiones, ¿no? O sea, se han manifestado infinidad de ocasiones. Por ejemplo, en el caso del campo de Jalisco, ¿ha tenido beneficios o maleficios con todo esto? Bueno, según los agricultores, y esto no es una exclusiva de México, la verdad es que ha tenido maleficios. ¿Por qué? Porque bueno, los sectores económicos han ido evolucionando y ellos están viendo una caída de precios, pero eso tampoco se nota en las tiendas, ¿no? Por toda la cuestión de los intermediarios y demás. Yo creo, y luego de repente, bueno, hacen sus protestas, se reúnen con el gobierno federal y digamos que les dan parches. Porque en muchas ocasiones, en los 3 niveles de gobierno, se gobierna a base de parches. Y no se gobierna a base de políticas pensando en la siguiente generación, ¿no? Decía Winston Churchill, un político es aquel que piensa en las siguientes elecciones, un estadista es aquel que mira a la siguiente generación. Y aquí, bueno, pues Carlos lo estaba diciendo claramente, o sea, ahora yo lo estaba escuchando y estaba pensando, es que en verdad México tiene muchas oportunidades, o sea, el territorio que tenemos, somos bioceánicos, 130 millones de mexicanos, una población joven, pero no estamos aprovechando las oportunidades en ninguno de los 3 niveles de gobierno. Y a veces hay un cambio de gobierno y aunque sean del mismo color político, no, esto lo hizo el anterior gobierno, elimino todo, funcione o no funcione, porque yo tengo que dejar mi sello. Y hay una realidad y le voy a poner un ejemplo. La Universidad de Guadalajara creó en Tlajomulco, estamos hablando del municipio que en proporción más ha crecido en población en los últimos 20 años en toda América Latina, ¿eh? O sea, ya son más de 800.000 habitantes. Y decidió crear un centro universitario, el CUTLAJO, y es una inversión, del gobierno estatal. ¿Es donde tú estás? Es que donde yo estoy, exacto. Y estamos para dar educación a esa juventud. Y aparte tenemos unos empresarios en Tlajomulco también muy dinámicos, que están deseosos de mano de obra cualificada para sus industrias y demás. Yo siempre hago una prueba. Llego a un salón y les digo a los estudiantes, ¿quién de ustedes es de Tlajomulco? El 90 y tantos % levanta la mano. Perfecto. ¿Quién de ustedes cuando termine la carrera se quiere quedar en Tlajomulco? Nadie levanta la mano. ¿Qué negocio estamos haciendo que invertimos en mano de obra cualificada, en académicos, en investigadores y demás, para que luego se marchen o a otros estados a Estados Unidos? Entonces tenemos que replantear realmente en qué estamos invirtiendo. Lo comentamos anteriormente, el problema ya no es que se vaya aumentando la presión impositiva, el problema es la cuestión de en qué se están gastando nuestros impuestos y hacia dónde va ese gasto. Sí, y hablando específicamente de Tlajomulco, aparte de que ha crecido el tema, vamos a decirlo, inmobiliario, o el tema de vialidades, o el tema de población, pero también ha crecido el tema de la violencia, ¿no? Es la zona, es el epicentro de la violencia en fosas, en huachicoleo y en muchísimas cosas. Y aquí sí no hay pretexto, porque el mismo gobierno ha gobernado durante 16 años. Así que, pues algo tampoco se está haciendo bien en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Y hay una realidad. Nos estamos preocupando del TEMEC, que está bien que nos preocupemos del TEMEC y de lo que está pasando en Hormuz y tal, pero la inseguridad es una lacra para México. La inseguridad está ralentizando nuestra economía, el tema de la corrupción, el tema... Es decir, está bien que nos preocupemos del TEMEC, pero también tenemos que mirar lo que está pasando aquí. Así que coincido plenamente con lo que dice. Sí, porque esa es a la parte donde yo me refería de, bueno, ¿y qué hemos ganado del 94 para acá? Porque siento que tenemos un poco como la misma esperanza. Bueno, la esperanza de que se firme, que ratifique, se renegocie, todo el mundo sea feliz y contento, y otros 10 años, pensando en el 36 y otros años más para el 42 y otros años más, esperando qué, ¿no? Si no crecemos internamente, ¿no? Mira, aquí Antonio en ese momento mencionó algo muy sencillo. Si se hubiera, el hubiera no existe, o si se formaliza hasta el año 2042, pueden y las empresas hacer planes a mediano y a largo plazo. Eso era lo que esperábamos. En estos momentos, ¿puedes hacer una planeación de crecimiento estratégico para 10 años? La respuesta es no. Vamos al año con año. ¿Eso qué permite? Buscar otras naciones en este lapso de 10 años
para trasladar. Vamos a poner las empresas que están por la carretera Chapala, que son generadores de grandes componentes electrónicos. ¿Por qué están ahí? Ya lo dijiste, efectivamente, quiero poner una pieza en Europa, la tengo en 12 horas en un avión, en Estados Unidos en 4. Pero si no me da reglas claras, ¿a dónde lo voy a trasladar? Oye, ya apareció El Salvador en el escenario y también ve, son 4 horas más de vuelo, ya apareció Guatemala, ya aparece Centroamérica y no le extrañe que al rato Puerto Rico también aparezca, ahí ahora sí, con un ciclo de combate para empezar a exportar. Eso no lo está viendo estratégicamente la Secretaría de Economía. Nuestro gobierno federal no tiene, de acuerdo al 25 constitucional, un plan definido de contingencia ante una falla como esta del Tratado de Libre Comercio. Si lo tienen, fabuloso que nos lo presenten para debatirlo académicamente en foros, pero que sea real con los empresarios, con los que están sentados en el contexto de la economía y que son los que generan esos impuestos. Porque tenemos un problema. Toda la gente dice, bueno, estamos dando mucho dinero, ¿no? A México, ¿no? Hay 47 millones de personas registradas en el SAT, asalariados, pero sí, señores, son 47, pero esos 47 solo producen el 23% del impuesto sobre la renta. 12,800 empresas producen el 50% del impuesto sobre la renta que este gobierno se gasta en lo que tú quieras, y sin embargo es omiso en la transparencia, y eso otro mensaje que envía a los inversionistas extranjeros. Entonces, esos datos, yo no tengo otros datos, son datos de Dios míos que están en datos abiertos del SAT, que se meta la gente a revisarlo y dices, bueno, en este contexto para el Tratado de Libre Comercio, ¿en qué nos afecta? Se llama inseguridad de nación y la seguimos teniendo, y esa inseguridad se transmite a la seguridad interna. Cuando nos preguntan, ¿nos sentimos seguros? ¿El empresario se siente seguro? Cuando se ha incrementado la inversión en seguridad, en equipos de localización, en cámaras, empresas de seguridad, guardias armados, vehículos blindados, y vemos el gran cantidad de desaparecidos, caray, algo está mal en el país. Y efectivamente, ¿eso influye en el Tratado de Libre Comercio? La respuesta es sí. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, el diagnóstico ya está, las Naciones Unidas ya lo dijeron, es una crisis humanitaria que si seguimos así se va a convertir en una crisis económica. En lo personal, considero que independientemente del partido que nos gobierna, es necesario un cambio total de rumbo para que se vuelva a retomar la esencia del Tratado de Libre Comercio, porque tanto que critica este gobierno federal el modelo neoliberal y todos los beneficios económicos los ha obtenido del modelo neoliberal, y ahorita, qué curioso que Marcelo Ebrard esté defendiendo un modelo neoliberal. Señores, defínanse. Los empresarios son los que generan la riqueza de este país, no es el Estado, no son el asistencialismo social, que tampoco es malo, pero otorgado a quien lo necesite, no con fines electoreros, que también eso lo ve, dice, oye, no hay transparencia, los institutos de transparencia no existen. Yo como empresario, caray, yo no voy a invertir en ese país. Claro. No, y no solamente es eso, sino que además, bueno, si tenemos una fórmula, ahora sí que la fórmula perfecta para lo imperfecto, es decir, voy a crecer poco y voy a gastar más. Si eso lo haces en tu casa, pues seguramente pues te pasa lo que le está pasando al país. Estás pues lleno de cosas, tienes coche, tienes casa y tienes una televisión grandota, pero tienes una deuda gigantesca que no te alcanza para pagar con lo que ganas, ¿sí o no? Por eso urgen cambios.
Bueno, durante esta semana se anunció que se redujeron de 54 a 14 los temas planteados por Estados Unidos en la revisión de este TEMEC, Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, y pues parece ser que es como una especie de triunfalismo, ¿no? Ya logramos bajar ahora sí que las solicitudes y la siguiente reunión y a ver qué va a pasar y no se preocupen, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué cambios necesitamos? Bueno, pero esos triunfos es como la derrota con Inglaterra. Jugamos muy bien, pero perdimos. Te felicito, hiciste muy buen papel. Pero perdiste. Inglaterra va a jugar. No, hoy justamente. Sí, precisamente, mira, esos cambios son consuelos malentendidos. El empresario se va a sobreponer y claro que tiene esa seguridad de la transición de 10 años, lo sabe, pero día a día pueden cambiar las condiciones más por el tema electoral que mencionas tú, Tocayo, tú también, Carlos. Y en el tema electoral que también México... Claro, en el tema electoral, ¿tú qué crees que piensa el empresario? Aunque no opina porque sabe que tirarle de patadas al pesebre está canijo, en el fondo quieren los empresarios un cambio, los ciudadanos de clase media quieren un cambio. El asistencialismo social, la teoría del más por menos, ¿qué es esto? Pago mis impuestos y no me tengo ningún beneficio, pero lo distribuyes mal distribuido, no que esté mal hecho el programa. ¿Qué es esto de estar mal distribuido? Pues porque le das electoralmente a gente dinero de mis impuestos. Esto también ya lo está viendo la gente. Sí, yo te lo estoy pagando, ¿no? Claro. Entonces, la teoría del beneficio esperado y la teoría de la solidaridad social en materia tributaria, este gobierno se le olvidó. Hay que ser solidario con el que paga. Con el que no paga, tengo que ayudarlo, pero en la medida de la capacidad económica. Eso de primero los pobres, pues los pobres están más pobres, porque si te doy dinero en efectivo, no quiere decir que aumentó tu nivel de riqueza. La pobreza en los factores de prestación de servicios, salud, seguridad social, pues dígame dónde está, retrocedimos 30 años. El gobierno necesita hacer ¿De qué me sirve que me des dinero si me lo voy a gastar en servicios de salud que no me das? ¿no? Claro. En medicinas que no tienes. Educación, seguridad. Por eso a veces la gente va a, bueno, yo digo cianuro social porque ya no es seguro social, ya no sirve, hay filas, no hay medicamentos, y sale nuestra presidenta a decir que hay ese cambio, cambio de paradigma económico. Fíjense lo que a mi criterio, ¿no? Veo que el modelo económico no lo cambiaron. Cambiaron su modelo político de populismo, porque ni siquiera podemos decir que es de izquierda. Quienes entienden la izquierda dicen esto no es de izquierda, es populismo. ¿Qué va a pasar? La sociedad se los va a cobrar porque estamos viendo que efectivamente la condición económica, el empresario es el que tengo que cuidarlo. Yo trabajo en una empresa, los empresarios me dan, oye, voy a cuidar mi empleo. Claro. Y lo tengo que cuidar porque si no lo cuido, el Estado, con las reformas de bajar a 40 horas y pruebas piloto que traen por ahí, pues eso no funciona, Leo. La productividad, la economía informal, le llamo yo economía de tolerancia política. Porque si bien son informales, y ve la Ciudad de México, tenemos 54% de esos trabajadores, casi 18 millones en la informalidad en toda la zona centro de México, incluyendo la ciudad. Guadalajara tiene 3 millones de informales. Dices, es increíble. ¿Y por qué se les permite? ¿Por qué el SAT o el Servicio Estatal Tributario no sale a hacer su trabajo? Porque le apuesto al consumo. Esa gente consume de clase media. Sí. Entonces, indirectamente, el impuesto al valor agregado, el IEPS que me genera refrescos, pues mira, fabuloso. Hágase tu voluntad en Hacienda como los pinos, que me caiga el dinero y te tolero que trabajes. Porque, ¿qué dice en su diagnóstico populista? ¿Prefiero un delincuente o no? ¿O prefiero un comerciante ambulante? Mejor un ambulante. Claro. Pero no lo formalizo y eso es la carencia de la seguridad cívica tributaria que hace falta y que es necesaria que en los países desarrollados, en Canadá, en Estados Unidos existe, y aquí nos voltean a ver esa economía de tolerancia. Tenemos que ser un poquito más rígidos en ese sentido, lo creo yo, pero el cambio de modelo económico no cambia con este gobierno, pero sí necesitan cambios estructurales y cambios de gobierno en la dirección para volver a retomar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, a ver, Carlos, Antonio. Yo considero que sí, definitivamente el modelo tal cual de país nos ha ocasionado muchos problemas de manera interna. Necesitamos el apoyo externo. Hoy por hoy es indispensable, este año va a ser crítico. Sí creo que Estados Unidos va a ejercer en ese sentido la obligación pues de desde extraditar ya toda esta serie de narcopolíticos, como quiera llamarse, quizás con un fin más que nada electoral,
Yo creo que lo que pasó en el 2018, tanto que haya ganado Trump como López Obrador, fue lo peor que le pudo haber pasado tanto a México como a Estados Unidos. Yo me da pena ajena sentir que los americanos, cómo habían elegido un presidente como Trump. Yo creo que es un muy mal presidente, le va a causar mucho daño a Estados Unidos. Pero ahora digo, es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque nos va a liberar de la otra, digamos, el cáncer que nos generó precisamente el volver al pasado, que es lo que está pasando. Estamos regresando 40 años. Yo lo viví en aduanas, me tocó la central de carga, mover toda la operación aduanera, que antes aquí, muy cerca de aquí estaba la aduana interior, estaba platicando aquí con Toño, toda esa migración me tocó hacer físicamente la aduana allí en el aeropuerto, y ahí fue el cambio diametral, la logística se volvió el motor aquí en Jalisco, más que la industria, incluso hay menos industria que en otros estados, pero la carga del Bajío, todo se mueve a través del aeropuerto. Entonces, finalmente, cómo la misma presión de Estados Unidos nos puede ayudar a hacer cambios tanto políticos, a nivel empresarial. Su interés está puesto en México, no nos van a abandonar, me queda claro, pero ahorita sí nos van a ahorcar un poco para volvernos otra vez al redil. Va a haber cosas. ¿Y la soberanía? Cuando estamos más inseguros aquí adentro con este gobierno, pues para mí eso no es soberanía. Estamos porque esa es la otra parte de la historia. ¿Y qué hago? Pues te cambio la narrativa, ¿no? Ahora el culpable pues va a ser, ahora el culpable es el FBI, ¿no? O sea, el de todos nuestros males, ¿no? O el culpable es, al final, bueno, como siempre Calderón o alguno que otro más, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿qué cambios necesitamos? Yo creo que necesitamos muchos cambios, ¿eh? Ya no solamente es una cuestión económica, yo creo que es una cuestión social, educativa, en seguridad, y todos esos cambios tienen que ir hacia una cuestión, dar certidumbre a la ciudadanía. Esa es la verdad, o sea, de que cuando tú acudes al Estado, a unas oficinas tributarias, que tengas a gente profesional ahí verdaderamente, que las políticas económicas y las políticas comerciales o las diplomáticas estén en manos de verdaderos profesionales, que haya un funcionario público del Estado capacitado, como no sé, un alto funcionario, como es el caso de Francia en su momento, o España y demás. O sea, yo quiero la certidumbre de que salir a la calle y que no me pase nada. Yo quiero la certidumbre de que voy a poder montar un negocio y no van a venir a cobrar mi plaza a los del Estado o los del narco, por así decirlo, el crimen organizado, porque a veces... Es doble cobro de... Claro, a veces no hay diferencia, ¿no? O sea, entonces yo creo que sobre todo los cambios se tienen que hacer de una manera holística y a través de varias estrategias, pero sobre todo pensando a la siguiente generación. No podemos seguir con políticas de parches, no podemos, con todos los respetos, no podemos seguir con el y sí, porque realmente, bueno, nos hemos pasado con este eslogan varias semanas, pero en realidad yo creo que llevamos con este eslogan décadas. Y sí, y mientras tanto parece que no hemos ido a ninguna parte. Esa es la verdad. Creo que en verdad nosotros, como mexicanos y mexicanas, lo que necesitamos es certidumbre. Y para lograrlo es evidente que hace falta cambios. Sí, y sobre todo que, ahora sí que utilizando los mismos términos futboleros, cuando dices, bueno, en el 66 perdimos con Inglaterra y en el 2026 perdimos con Inglaterra, en 60 años no cambiamos nada, con todo y escenarios, ¿no? O sea, en ese sentido, yo comentaba hace unos días que el discurso de Fernando Marcos hace 60 años era, bueno, pero le jugamos al tú por tú a Inglaterra, ¿no? Y es el mismo discurso que estoy oyendo ahorita, bueno, pero le jugamos al tú por tú a Inglaterra. Sí, pero todos nos perdimos, ¿no? Exactamente, y eso es triste porque... Efectivamente, dice, lo único que acortamos fue la calidad, pero traducido en modelos económicos, efectivamente, aquí le estamos peleando al tú por tú a Estados Unidos, le estamos peleando al tú por tú a China. Yo inclino, igual que ustedes, la balanza netamente a Estados Unidos, porque China, que me perdonen, pero son depredadores de comercios y de industrias. A donde llegan los chinos desplazan gente. Ve el caso ahorita que tenemos con amigos de Perú, que llegaron a hacer su dique seco, sus puertos, no tuvieron dinero y ahora ellos van a tener el control de la entrada de mercancías a Perú 100 años. Y aquí en México, pues es obvio que Trump aprovechó una cuestión técnica de una omisión legislativa para importar cosas chinas. Se transformaba en el México el producto, eso lo sabe mejor Carlos, y luego lo exportó a Estados Unidos, país de origen México, cuando en realidad era una compra triangulada a través de México.
En esas reglas también tenemos que ser un poco más éticos los empresarios para hacer esa sustitución, porque eso se puede hacer en México y lo sabemos. Pero era más fácil traerlo de China, armarlo, mandarlo. Y dijeron, oye, no, esto no debe de seguir y esto es lo que le están imponiendo ahorita a México. No lo veo mal tampoco. Hay que entender una cosa, los chinos son muy buenos y fabrican calidades de todo el mundo, pero siempre atrás de un producto chino hay desplazamiento de trabajo de muchos países y de muchos segmentos. Ya lo mencionaste, Leo, ahorita de los zapatos. Ve que le pasó a León, te tocó vivirlo, Carlos. El desplazamiento de industrias tan importantes, no vaya a estar lejos, aquí en Guadalajara se producían muchos zapatos de mujer, ahorita de dónde vemos que viene. Y eso, ¿qué pasó con esa industria? Tenemos que cuidarlas, pero con productividad, con capacitación, claro, con incentivos fiscales, igual que al campo. Bueno, pues ahí está. El tema está bastante peligroso, como lo dijimos. Así que pues hay que estar pendientes porque pues aquí penden muchas cosas, nuestro futuro, el futuro de nuestra gente, así que urgen cambios. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al equipo de información, al equipo de producción. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.